buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los que nos acompañan y que están con nosotros en esta clase, en este día. Gracias le damos por acompañarnos, por estar con nosotros, acompañándonos en este nuevo tema que vamos a iniciar el día de hoy. Como decía el canto, dulce oración, que aliento y gozo al alma das. Es el tema que vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a iniciar con la oración. Les animo y les pido que nos sigan ayudando y nuevamente les agradezco por todo su esfuerzo que han hecho, por compartir estos videos, por compartirlo con sus amistades en su muro, en su Facebook, con muchas personas, porque ha subido mucho el número de visualizaciones. Le damos muchas gracias, que Dios les bendiga y que Dios les guarde por este esfuerzo que están haciendo en compartir estos videos de su servidor. Espero que les sean de beneficio y que puedan llegar a más y más personas cada día. Si todos compartimos simplemente con el gran esfuerzo de dar un clic, haciendo un clic ahí en Facebook para compartir, pues podemos alcanzar a más personas y llegar con este mensaje hasta más hogares que nos estén escuchando. Acompáñenos en Iglesia de Cristo Denton en Facebook. Ahí transmitimos todos estos temas en vivo. Si usted quiere acompañarnos en vivo, puede encontrar estos temas en vivo en Iglesia de Cristo Denton Facebook, o puede ir al canal de YouTube, Iglesia de Cristo Denton, igual, el mismo nombre, pero en YouTube. Y ahí están todos los temas anteriores, todos los temas pasados que hemos tratado, sermones, etcétera, que usted, mucho material que puede serle de ayuda para usted, para compartir o para instruirse usted mismo. Si usted tiene alguna duda de algunos de estos temas que están por ahí en el canal en YouTube, pues puede estudiar estos temas en serie nuevamente a su tiempo, paso a paso, como usted tenga tiempo de ir estudiándolos, para que usted también crezca espiritualmente. Entonces síganos ayudando con este esfuerzo. Y si usted ya lo ha hecho, se lo agradecemos de todo corazón y le pedimos que nos siga ayudando y lo siga compartiendo para que sea de beneficio cada vez para más personas. Gracias a todos los que nos acompañan. Gracias a todos los que están en línea ahorita con nosotros. Les damos las gracias por acompañarnos, por estar siempre acompañándonos en estos temas. Así es que gracias, le damos de todo corazón por acompañarnos y por poner de su tiempo para acompañarnos en esta tarde y estudiar con nosotros la palabra de Dios. Vaya por su Biblia, tenga su Biblia ahí a la mano, para que lea juntamente con nosotros y estudie con nosotros y lea los pasajes que vamos a estar mencionando, esperando que le aclaren su mente y le sean de utilidad para todo este tema que vamos a estar tratando. Y usted crezca espiritualmente y crezca en conocimiento. Y otra vez, la idea es que usted adquiera conocimiento bíblico cada vez más y vaya creciendo espiritualmente, y así de esa manera no pueda ser confundido tan fácilmente por aquellas falsas doctrinas que pueden existir por ahí afuera, que nos dicen mil y una cosas diferentes, mil y una ideas, cosas nuevas que sacan, ideas nuevas que sacan, pero bueno, ¿están bien o están mal delante de Dios? Hay que estudiarla. Para saber si están bien o están mal, hay que estudiar la palabra de Dios para darnos cuenta si están correctas delante de Dios o no están correctas delante de Dios. Entonces, tenga su Biblia de la mano, tenga papel y pluma, o si usted no quiere apuntar, pues puede regresar cada vez que guste estos videos para volverlos a estudiar. Saludos a todos los que se están conectando en estos momentos. Gracias, hermanos, gracias, amigos, todos los que están conectados en este momento. Les agradecemos que estén con nosotros. Gracias por acompañarnos. Y vamos a dar inicio entonces a este tema de la oración. Voy a dar algunos ejemplos en cuanto a la oración. No quiero aclarar desde este momento, no lo hago por burla, no lo hago por ofender a nadie, lo hago por cada vez que vamos a estudiar si algo es correcto o es incorrecto, tenemos que comparar las cosas que se hacen afuera o las cosas que se enseñan afuera con lo que dice la palabra de Dios. A muchas personas esto creen que es una especie de burla, es una especie de, no sé, no piensan de diferente manera, pero ¿cómo hallar la verdad si no comparamos lo que dice la Biblia con lo que se hace o lo que se pide hacer allá afuera? Entonces, tenemos que comparar con la Escritura para saber quién está bien y quién está mal, o qué es lo correcto o qué es lo incorrecto. No es con el afán de ofender la creencia de nadie, no es con el afán de hacerlo sentir mal, porque la idea no es esa. La idea es que usted aprenda, la idea es que usted crezca y entienda y pueda discernir por usted mismo qué está bien y qué está mal. Bien, el tema que vamos a iniciar en este día, como miraban ahí, y el canto también lo decía, dulce oración, ¿verdad?
La oración es uno de los mandamientos que Dios nos pide que hagamos y que de los cuales tenemos que no solamente participar el domingo. Obviamente son de los 5 actos de oración que participamos cada primer día de la semana. Pero no solamente cada primer día de la semana. Oramos al levantarnos, oramos cuando desayunamos, oramos cuando comemos, oramos cuando llegamos a nuestro trabajo, oramos cuando salimos o cuando comemos el lunch en nuestro trabajo, oramos en situaciones especiales, oramos al salir del trabajo, oramos cuando llegamos a nuestra casa, oramos por la cena, oramos a la hora de acostarnos, oramos también en cualquier otro momento del día por alguna enfermedad o por algún hermano o algún padecimiento que estamos viviendo. Y es algo que se ha despreciado mucho. Yo noto que dos de los mandamientos que Dios pide, el cual uno es el canto y el otro es la oración, son de los que hemos dejado muy abandonados, hemos dejado como muy en el olvido los cristianos. No hemos entendido la grandeza de lo que es la oración, no hemos entendido el gran privilegio que tenemos a la hora de que Dios nos permitió a través de su Hijo Jesucristo poder dirigirnos a Él y poder hablar con Él. ¿A qué me refiero con esto? Imagínese usted que usted conociera al hombre más poderoso del mundo. Ya no le digo Donald Trump porque muchos odian a Donald Trump, ¿verdad? Pero el hombre más poderoso de todo el mundo, el hombre más millonario del mundo, el que tiene control sobre negocios, exportaciones, es conocido ampliamente en todo el mundo. Imagínese ese hombre que de repente usted lo conoce por X o Y situación y ese hombre llega y le da su tarjeta de presentación a usted y le dice estas palabras: te doy mi tarjeta. Para cuando necesites cualquier cosa que necesites, háblame. Este es mi número personal, es mi número privado. Comunícate conmigo y yo voy a ver cómo te ayudo. ¿Entendiste? Nosotros diríamos, claro que sí, pero para cualquier cosa que necesites, habla conmigo. Es mi número personal. A ese número marcando en cualquier momento del día me puedes contactar. Imagínese cómo se sentiría usted hablando con la persona que puede sacarlo de situaciones difíciles en su vida, que puede solucionarle problemas muy complicados en su vida, teniendo esas características de ser el hombre más influyente, más poderoso que exista sobre todo el mundo. Bueno, Dios es más poderoso que ese hombre influyente y Dios nos ha dado su medio, su teléfono privado, su número directo para poder hablar con Él. Y es la oración. La oración es la comunicación que usted y yo tenemos, la línea directa que tenemos con Dios, el acceso directo a Dios. Si usted si lo pudiéramos comparar con este hombre que le decía en el mundo, usted se sentiría importante, usted se sentiría protegido, ¿verdad? Porque conoce a una persona sumamente importante que lo puede llevar en cualquier momento de su vida. Bueno, Dios es más importante que ese hombre y nos ha dado la oración, pero no la valoramos muchas personas. Es más, inclusive muchos cristianos no valoran la oración. Piensan que la oración es recitar unas palabras nada más. No, es la línea directa, es el teléfono personal, si usted lo quiere ver de esa manera, con esa analogía, la comunicación directa con nuestro Padre Celestial, con el Creador de todas las cosas, con el Creador de su cuerpo, con el Creador del universo, de las plantas, de los peces, de todo lo que existe y que podemos ver. El Creador de todo eso nos dio acceso a Él. Nos dio línea directa para hablar con Él. Así de importante es la oración. Espero que entienda a lo que me estoy refiriendo. Y espero que a través de esta clase usted entienda qué tan importante es la oración. Qué tan privilegiados somos porque Dios nos dio su número privado para hablar con Él. Acceso directo a Él, directito, sin intermediarios, directo con nuestro Padre Celestial. Obviamente quien nos autoriza o quien tenemos que decir que nos autorizó para poder ir ante el Padre es nuestro Señor Jesucristo. Por eso terminamos la oración en el nombre de Él o a través de la autorización de Él. Pero es una línea al Padre, es una línea directa a nuestro Padre Celestial, creador de todas las cosas. Así de importante es la oración. Espero que con esta analogía que estamos dando, quitemos ya de nuestra mente el menosprecio que a veces tenemos por la oración. Lo dejamos en segundo, en tercer lugar. Dudamos a la hora de orar. No sabemos si Dios nos escucha o no. Miles de cosas que pasan por nuestra mente. Es más, cristianos que solamente oran los domingos.
Y oran siempre y cuando lo pasen a dirigir la oración en el servicio de adoración. Porque a veces ni cuando otro hermano está orando está acompañando con su mente la oración del hermano. Así de triste es la situación de muchas personas. No valoran la oración, no valoran el gran privilegio que tenemos de poder ir al Padre a través de este medio que es la oración. Quiero que me acompañen ahí en sus Biblias. Vamos a leer 2 pasajes. Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11. Voy a esperar a que lo tenga por ahí en su Biblia. Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11. Dice Mateo capítulo 7, del 7 al 11. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pidiera un pan, le dará una piedra? ¿O si su hijo le pidiera un pescado, usted le dará una serpiente? Pues si usted y yo, como padres, siendo malos, le sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más? Es una pregunta. ¿Cuántas cosas mejores nos dará nuestro Padre que está en los cielos? Y les dará esas buenas cosas a aquellos que le pidan. Pero ¿cómo podemos pedirle al Padre? ¿Cómo podemos pedir a Dios esas cosas buenas? ¿Cómo podemos ir a Dios para decir, Dios, yo quiero esas cosas buenas? Si nosotros como padres humanos con nuestros hijos, mi hijo me pide un pan, yo no tengo el corazón para darle una piedra y burlarme del hambre que él tiene. Si mi hijo me pide un pescado, no le voy a dar una serpiente venenosa para que lo muerda. Obviamente no. Si mi hijo me pide algo necesario, indispensable, obviamente voy a desvivirme por tratar de dar el alimento y poner el alimento en su mesa para que mi hijo se alimente. Bueno, y luego hace una pregunta. Si usted y yo, que somos imperfectos, si usted y yo, que no somos padres perfectos, le sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, dice, ¿cuántas cosas más buenas nos dará Dios a todos aquellos que le piden? Pero ¿cómo? ¿Cómo pedimos a Dios? ¿Cómo hablamos con Dios? A través de la oración. Por eso muchas personas desprecian la oración. No saben que la oración es el medio para ir con nuestro Padre Celestial y que nuestro Padre nos dé todas esas cosas buenas que quiere darnos. Así como nosotros como padres a nuestros hijos nos desvivimos por ellos, damos lo mejor que podemos, trabajamos horas extras para proveer alimento, vestido, estudios, etcétera, etcétera, por nuestros hijos. Bueno, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial hará por usted y por mí? Pero ¿cómo pedirle? Porque dice que aquel que pide se le da. Y el que busca halla o encuentra. ¿Verdad? Y el que llama se le va a abrir. ¿Pero cómo? Bueno, a través de la oración. Por eso le digo, muchos han despreciado la oración. Y la oración es el medio que abre puertas para muchas cosas. En nuestra vida, en esta tierra y obviamente en nuestra vida espiritual. La oración es sumamente importante. Ya no la desprecie. Ya no la ignore. Es necesario orar. Comunicarnos con esa tarjeta que Dios nos ha dado, línea directa con nuestro Padre Celestial para hablar con Él, para comunicarnos con Él. Y si usted y yo, siendo malos, le damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará a quienes le pidamos? Lucas capítulo 11, versículo 1. Los discípulos del Señor miraban que nuestro Señor Jesucristo cuando la alimentación de las 5,000 personas de unos pocos pececillos y panes oró y luego vino la multiplicación. Cuando resucitó a Lázaro, dio gracias a Dios por la resurrección. Cuando sanaba a alguien, oraba a nuestro Señor. Cuando venían cosas difíciles para su vida, nuestro Señor Jesucristo oraba. Entonces, todas las cosas milagrosas que miraban los apóstoles y los discípulos se daban cuenta que siempre iba involucrada la oración. En cada acto que el Señor realizaba, en cada cosa que Cristo iba a hacer, fuera un milagro, fuera algo importante, fuera algo, alguna aflicción, algún sufrimiento, siempre iba la oración involucrada en ello. Siempre iba acompañado de la oración, de mucha oración. ¿Por qué? Porque la oración es la línea directa con nuestro Padre Celestial. Y Cristo lo sabía, por eso oraba constantemente. Ahora,
Sus apóstoles miraban esto en nuestro Señor Jesucristo. Miraban que cada vez que iba a hacer un milagro, oraba. Que cuando el milagro se realizaba, le daba gracias a Dios. Que cuando se iba a hacer una multiplicación de panes, oraba. Que cuando estaba en aflicción, oraba, etcétera, etcétera. Oraba constantemente. Entonces ellos entendieron en su mente, la oración es la puerta para grandes cosas. Si nosotros queremos hacer lo que nuestro maestro hace, tenemos que aprender a orar. Pero no sabemos. Entonces tenemos que pedirle a Él que nos enseñe a orar. Porque si sabemos orar, podremos hacer esos milagros que Él hizo. Si sabemos orar, obtendremos la ayuda de Dios como Él la obtiene. Si sabemos orar, obtendremos el consuelo de Dios como Él lo tiene. Haremos esas cosas que Él hace si aprendemos a orar. Es sumamente importante aprender a orar. Saber orar de acuerdo a como Dios manda en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 11, versículo 1, Lucas 11:1. Dice la Escritura, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Note, ¿qué estaba haciendo Jesús? Orando. ¿Y quién lo estaba viendo? Sus apóstoles. Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos les dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Sí se fijó? Como que los discípulos seleccionaron a uno entre ellos y le dijeron, tú dile que nos enseñe. Porque este apóstol fue con el Señor y no le dijo, Señor, enséñame. No, dijo, Señor, enséñanos a mí y a los demás que estamos contigo. ¿Podrías enseñarnos a orar? Estamos viendo que acabas de orar. Estamos viendo que estabas orando ahorita al Padre. ¿Nos puedes enseñar a orar? ¿Puedes explicarnos cómo orar? Porque no sabemos. Juan enseñó a sus discípulos a orar, pero nosotros queremos que tú nos enseñes porque tú haces cosas más grandes que Juan el Bautista. Tú eres ese Mesías prometido. Juan el Bautista lo dijo también. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual no soy digno de desatar ni siquiera las correas de sus sandalias. Enséñanos, Señor, a orar. Importante saber orar. La pregunta es, ¿sabe usted orar? ¿Se ha puesto a pensar cómo orar a Dios? ¿Cómo comunicarse con Dios? Si es a través de la oración que vienen esas cosas buenas a nuestra vida, a través de nuestro Padre Celestial, ¿cómo nos comunicamos con Dios? ¿Hay reglas? ¿Hay una forma que Dios ha establecido? ¿Una manera de orar a Dios? Sí la hay en el Nuevo Testamento. Sí la hay. Y después de que sus discípulos le piden, el Señor empieza a instruirlos de cómo orar. Les da una idea de lo que sería una oración. No dicen, repita esto, pero les enseña de qué manera podrían hacerlo, para que ellos tuvieran una idea. Ahora, quiero aclarar algo. Antes de iniciar con esto. ¿Será lo mismo orar que rezar? Si usted va y busca en un diccionario cualquiera, hoy en día se han esforzado las personas en decir que rezar y orar es lo mismo, son sinónimos. Y la verdad es que no lo son. Si usted busca en un diccionario bíblico, no encontrará que rezar y orar sean lo mismo. Ni de hecho la etimología de las palabras quiere decir lo mismo. Aunque se pretende que un rezo es para Dios y orar también va para Dios, no es lo mismo. Orar y rezar no es lo mismo. De hecho, rezar se ha utilizado hasta como forma de penitencia. Rezar. ¿Cometiste algún pecado? 3 Aves Marías y 2 Padres Nuestro. Una manera de castigo. Una manera de cumplir un castigo por el mal que hiciste, por el pecado que cometiste. Repite esto 3 veces y esto 2 veces, entonces sí, ya quedan limpios tus culpas, tus pecados. Es una forma de castigo el rezo. Lo utilizan como una forma de castigo. ¿Será que orar y rezar es lo mismo? ¿Será que cuando Cristo oraba estaba rezando a su Padre? ¿Será que cuando Cristo iba a hacer un milagro estaba rezando? La verdad es que no. La palabra rezar no aparece en el Nuevo Testamento. La palabra orar sí aparece, pero no la palabra rezar. ¿Qué es orar?
¿Qué significa? ¿Cómo podríamos identificar la palabra orar que sí aparece en el Nuevo Testamento? Bueno, oración viene de la palabra griega, ahí está en amarillo, si usted gusta apuntarla. Esa es la palabra griega en el Nuevo Testamento en la cual describe orar. Y significa una comunicación con Dios, o una plática con Dios, o puede ser una petición que le hacemos a Dios. Este es el término que con más frecuencia se usa en el Nuevo Testamento. Entonces, si usted quiere entender de una manera más sencilla qué es orar, es pronunciar una oración, una frase, la cual queremos comunicar a Dios, la cual le queremos decir a Dios. Le queremos pedir por nuestra necesidad, le queremos pedir y hablar con Él para que nos ayude en nuestra salud, para que nos ayude, no sé, en las aflicciones que tenemos, en la enfermedad, qué sé yo. Bueno, ponemos una frase y la comunicamos a Dios. Dios, me está pasando esto, y estamos platicando con Dios, estamos hablando con Dios. Orar es hablar con Dios. Orar es comunicarnos con Dios. Eso significa la palabra oración, una plática con Dios. Platicamos con Dios, hablamos con Dios, nos comunicamos con Dios. Eso significa orar o oración. También existen otras palabras griegas que connotan la idea de orar. Sin embargo, todas y cada una de ellas que aparecen en el Nuevo Testamento dan la idea de comunicarse con Dios, de tener una comunicación, de entablar un diálogo con Dios o hacer una petición. La oración puede ser definida como una comunicación de un hijo con Dios o con su Padre Celestial. Eso definiría perfectamente oración. Cómo un hijo se comunica con su Padre. En este caso, nosotros, hijos de Dios terrenales, nos comunicamos con nuestro Padre Celestial, con nuestro Padre Eterno. Orar es una comunicación con Dios. Orar es una plática con Dios. Orar es hablar con Dios. Llamarle, por eso le decía, es como tener el número privado de Dios, de poder hablar y marcarle cuando estamos en aflicción, en necesidad, y poder platicar con Él, decirle todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todo lo que estamos pasando en nuestra vida, todo lo que estamos viviendo. Eso es orar. ¿Pero qué será rezar entonces? Bueno, según el diccionario bíblico, no un diccionario cualquiera. Si usted se va a Google o a cualquier parte, la gente pone rezar y orar es lo mismo. Pero no es lo mismo. Rezar viene de recitar. ¿Ok? Recitar. ¿Qué se recita? Algo que se memoriza. Y se repite una y otra vez. No estamos teniendo una plática con alguien. Si se fija la diferencia, orar es como una plática con Dios. Rezar es decir algo memorizado. Decirlo una y otra vez. Ahora, en el rezo estamos incluyendo lo que nos está pasando, lo que estamos viviendo, las necesidades que tenemos. La respuesta es no. En el rezo incluimos nuestras emociones, pedimos ayuda a Dios. La respuesta es no. El rezo se toma como se ha cambiado la idea y se toma más como un hechizo prácticamente, como decir palabras mágicas, como si dices tantas veces este rezo, entonces va a ocurrir esto. Como si dijéramos ¿cómo se dice cuando? Bueno, se me olvidó, la palabra se me fue. Como cuando decimos algo para que suceda tal o cual cosa. De hecho, cuando dicen, si usted ha oído la jerga popular, ¿verdad? Las personas en general. Hay una bruja, reza tantas veces tal cosa y tumbas la bruja del poste, ¿verdad? De donde esté, ese pájaro que se convirtió, ese que es una bruja. Rézalo tantas veces y va a ocurrir eso. Lo utilizamos el rezo como un hechizo. Como algo mágico. Como que si lo repetimos tantas veces va a ocurrir algo mágico. Entonces no es lo mismo que una oración. Una oración es una plática simplemente con Dios. Y el rezo se utiliza o como penitencia. Cuando alguien va y se confiesa con el Padre y le dice, va y reza tantos Aves Marías, tantos Padres Nuestros. Es como una penitencia, como un castigo por haber pecado. O también se utiliza el rezo como unas palabras mágicas, como un hechizo. Que si lo repetimos tantas veces podremos ocasionar tal o cual cosa, milagrosa o sobrenatural. Fíjese cómo una plática es diferente.
¿Le sonaría a usted que dos personas estuvieran platicando si, por ejemplo, dijera el Ave María? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, y vuelve a repetirse, y vuelve a repetirse, y vuelve a repetirse. ¿Le suena como una plática o le suena como un disco rayado? Suena a que estamos utilizando esas palabras, y aunque sean bíblicas, estamos utilizando esas palabras como una especie de hechizo, como una especie de que si las decimos tantas o cuantas veces, obtendremos algo. Y eso no es orar. Orar es comunicarse con Dios. Si usted mira las oraciones que hizo nuestro Señor Jesucristo, nunca rezó el Ave María, nunca estaba rece y rece y rece. Nuestro Señor Jesucristo oraba, platicaba con Dios. Y de hecho encontramos diferentes oraciones en la Biblia, diferentes palabras que usó nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque una oración es una plática con Dios. Ahora, mirando cuál era el argumento, decían, bueno, lo voy a explicar más adelante, pero quiero que me acompañen a leer Mateo capítulo 6, versículos 7 al 8. Nuestro Señor Jesucristo, antes de enseñar cómo orar a los discípulos, ¿y cómo enseña a orar a los discípulos? Usando un bosquejo, el cual se reconoce ampliamente como el Padre Nuestro. Pero Cristo nunca dijo, repitan el Padre Nuestro constantemente. No. Porque el Padre Nuestro no bendice los alimentos, y Cristo oraba bendiciendo los alimentos, pidiendo de su Padre Celestial que bendijera los alimentos. El Padre Nuestro es simplemente una forma para que los discípulos entendieran cómo organizar su oración. De hecho, les advierte en Mateo capítulo 6, versículos 7 al 8, antes de iniciar la clase de cómo orar, ¿qué es lo que no tenían que hacer? Dice Mateo capítulo 6, versículos 7 al 8, orando. ¿Sí nota la palabra que apareció? Orando. No dijo rezando, no dijo repitiendo algo, no dijo memorícenselo, dijo orando. ¿Ok? Cuando ustedes oren, no uses repeticiones huecas o vanas repeticiones, como lo hacen los que no conocen a Dios, que piensan que porque dicen tal o cual rezo, o cuáles palabrerías, serán oídos. Entonces, no piense que porque usted repite mucho una cosa, Dios lo va a escuchar. De hecho, no debemos de hacer eso. De hecho, Cristo dice, no, eso no es orar. Eso es lo que hacen los gentiles, que lanzan hechizos con sus palabrerías y piensan que repitiendo mucho una palabra va a suceder lo que ellos están diciendo. No imiten a los gentiles, no imiten a los que no conocen a Dios. Ustedes deben de orar, platicar con Dios, no usar repeticiones constantes, que piensan que porque dicen muchas palabras, Dios los va a oír. No se hagan semejantes a ellos, porque nuestro Padre Celestial, sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que le pidamos. Ahora hay un argumento que utilizan a la hora de que estaba leyendo esto, de que dice, que explicamos esto, que Cristo dice, no usemos vanas repeticiones. Y el argumento es, no, pero rezar y orar es lo mismo, porque Cristo cuando estaba en el Getsemaní dice, y yéndose, oró con las mismas palabras. No se equivoque. Cristo no estaba orando el Ave María ni el Padre Nuestro. Cristo allá cuando estaba en el Getsemaní estaba orando, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo. Se estaba comunicando con Dios. Ahora, ¿eso es una oración vana, hueca? Cristo se puso en el Getsemaní, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres. No. Padre, si es posible, pase de mí este sufrimiento, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Ahora, ¿eso es una vana repetición? ¿Eso es una palabrería hueca sin sentido? No, tenía sentido. Cristo estaba pidiendo por él. Ahora, cuando nosotros oramos, si usted está enfermo, y como su servidor estuvo enfermo en tratamiento por 5 años en lo del cáncer, y constantemente oraba por mi salud. Ahora, ¿es una vana repetición? No. Porque estoy hablándole a Dios y le estoy diciendo, Dios, me sigo sintiendo mal, por favor ayúdame, ayuda a que el medicamento me haga efecto, dame la salud si es tu voluntad, ayúdame, Padre. ¿Por qué?
porque es lo que estoy sintiendo. Imagínese una comunicación con Dios, o si su hijo quiere hablar con usted y su hijo tiene necesidad de unos zapatos y quiere específicamente unos zapatos porque ya sus zapatos están rotos y quiere transmitirle el mensaje a usted como su padre para que usted le compre esos zapatos. Y llega su hijo y se sienta al lado de usted y le dice: Padre mío que está sentado en la mesa, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en los cielos así como en la tierra, danos el pan nuestro de cada día. Y empieza a decirle el Padre nuestro una y otra vez y usted le dice: ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? Ah, no me has entendido. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, y vuelve a repetir el Padre nuestro. Hijo, ¿qué quieres? Espérame, ¿no me has entendido? Ahí te va otra vez. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros. Dime qué quieres. ¿Qué necesitas? Orar es: esto necesito, Padre. Esto me hace falta. Necesito unos zapatos, Señor. Necesito unos zapatos, papá. Ya mis zapatos se rompieron. Necesito unos zapatos para la escuela. Necesito unos zapatos de tal o cual manera que como me los pidieron en la escuela. Necesito que me los compres, por favor. Ah, ya entendí el mensaje. ¿Pero usted entendería el mensaje si su hijo le recitara el Padre Nuestro? ¿O el Ave María? Obviamente no lo entenderíamos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesitas? Ahora, si su hijo viene y le dice que necesita unos zapatos, ¿es un mensaje hueco, vano? No. Su hijo se va y al otro día viene: papá, ¿te acuerdas que te pedí unos zapatos? Oh, sí, los zapatos. ¿Es un mensaje hueco sin sentido? No. Es una necesidad que está teniendo. Y le está recordando: los zapatos, papá, los necesito para el lunes. Y ya se acerca el viernes y viene: papá, los zapatos son para el lunes. Ah, los zapatos, ¿sabes qué? Vamos por los zapatos. Ahora, ¿fue hueco esa comunicación? No. ¿Tuvo un sentido? ¿Fue vana la comunicación? No. Tuvo una razón de repetir esa petición para que Dios, o usted como padre, le comprara los zapatos a su hijo. Igual no puede ser vana una repetición de una necesidad que usted tiene. Usted repite en su oración, en su plática con Dios: Dios Padre, sigo enfermo, me sigue doliendo, ayúdame por favor. Dale sabiduría a los médicos para que me ayuden. No se me pase esta enfermedad. Y usted insiste en eso, pero no es hueco. Usted no está usando eso como una frase mágica, no lo está usando como una repetición nomás por repetirlo sin sentido. No, es una plática con Dios. Señor, me sigue pasando esto. Señor, sigo teniendo estos síntomas. Señor, sigo viviendo de esta manera. Es muy diferente a las vanas repeticiones de repetir algo que se nos escribió y que se nos dijo: tienes que decirlo de esta manera y lo tienes que decir tantas veces. Eso es hueco. Porque eso no es lo que usted necesita. Eso no es lo que usted está viviendo. Eso no es lo que usted le quiere pedir a Dios. Eso no es una comunicación con Dios. Eso es repetir palabras nada más. Cuando ores, dijo nuestro Señor Jesucristo, cuando ores, no uses vanas repeticiones. Repeticiones sin sentido. No está diciendo que no podemos repetir en oración una petición de lo que necesitamos. Está diciendo cosas sin sentido, cosas huecas. Como los rezos que se nos dan y dicen: reza esto. Es más, no nos vayamos lejos. En Facebook llegan cada rato, ¿verdad? Di estas palabras que están ahí en esta oración y Dios te va a dar dinero. Y ahí están las personas en Facebook repitiendo lo que dice ahí el texto que les mandaron, ¿verdad? Ahora, ¿eso es lo que quieres? ¿Esas son las palabras que tú querías decirle a Dios? ¿O estás repitiendo a alguien que te impuso eso que tienes que decir? ¿Lo estás usando como forma, como un amuleto, como algo mágico, como una frase mágica? ¿O es una plática con Dios? A veces no entendemos la diferencia entre orar y rezar. Orar es hablar con Dios de lo que necesites. Y si sigues necesitando lo mismo, se lo sigues pidiendo a Dios porque es algo que necesitas, algo que te pasa. Muy diferente a decir, como les decía, el Ave María, ¿verdad? Ay, necesito que Dios me ayude con mi enfermedad. Déjame le oro a Dios. Dios te salve María. No le estás diciendo nada. Estás repitiendo palabras que te dijeron que tenías que repetir y no te estás comunicando con Dios. Rezar es recitar algo memorizado una y otra vez. Y pensamos que por esas palabrerías Dios nos va a escuchar. Dijo Cristo: no. Cuando ores, habla, comunícate con Dios. Dile lo que te pasa. No te aprendas algo recitado y lo repitas una y otra vez y pienses que por eso Dios te va a escuchar. Entonces,
Aprendimos algo hasta aquí. Orar y rezar no es lo mismo. La oración es muy importante. Es a través de la oración que Dios nos va a dar cosas maravillosas, que tenemos una comunicación con Dios abierta, un canal abierto directamente con Dios. No lo desperdicie repitiendo palabras sin sentido. Háblele a Dios y comunique lo que usted siente a su Padre Celestial. Dígale lo que le pasa, dígale lo que necesita. Eso es orar. Rezar, de hecho, Cristo lo prohibió. Cuando ores, no uses vanas repeticiones, como lo hacen las personas que no conocen a Dios, que piensan que por repetir algo muchas veces, Dios los va a oír. No se hagan semejantes a esas personas, porque Dios sabe las cosas que necesitamos antes que si las pidamos. ¿Ok? Bien, seguimos entonces con la siguiente diapositiva. Jesús empieza a enseñar a sus discípulos a orar. Si se fijan, Mateo capítulo 6, versículos 7 al 8, antes del 9 al 10, del 9 al 13, que Jesús les da un bosquejo de cómo pueden organizar su oración cuando se comuniquen con Dios Padre. Pero antes de iniciar la clase les da esta advertencia del 7 y 8. Ojo, les voy a enseñar a orar porque ustedes me pidieron, Señor, enséñanos a orar. Les voy a enseñar a comunicarse con nuestro Padre Celestial. Pero antes de iniciar la clase, quiero advertirles, cuando ustedes oren, no utilicen vanas repeticiones. Y no piensen que porque repiten una cosa muchas veces, Dios los va a escuchar. No hagan eso. Eso es lo que hacen las personas que no conocen a Dios. Advertencia previa antes de la clase. Y creo que sus discípulos la entendieron. Ahora inicia Jesús con la clase. ¿Por qué Jesús advirtió esto antes del Padre Nuestro? Para que no repitieran el Padre Nuestro constantemente. Les está diciendo, no hagan de lo que les voy a decir una repetición constante. Les estoy instruyendo a cómo hacerlo, pero no para que lo repitan una y otra vez como los gentiles que no conocen a Dios. Se los advierto desde ahorita antes de explicarle lo que viene. Y los discípulos seguro quedaron entendidos en lo que Cristo les dijo. Vamos a leer Mateo capítulo 6, ahora del 9 al 13. Vosotros pues oraréis así. Note, otra vez la palabra oración. No dijo, vosotros pues rezaréis así. No. Dijo, ustedes van a orar así. Esta es la manera de organizar la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad así como en el cielo, así también en la tierra. Versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 12. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok. Jesús trató a sus discípulos como cuando usted está enseñando a su niño. Les da un ejemplo de cómo sería una oración para que ellos entiendan cómo hacer la oración, no para que la repitan. Recuerdo a mi madre que cuando me enseñó a orar en las primeras oraciones me daba ejemplos, ¿verdad? Y recuerdo este pasaje de la Escritura, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, ¿verdad? Y me daba un ejemplo para que supiera cómo orar a Dios, qué pedirle cosas a Dios en mi oración, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Me voy a acostar en paz, voy a dormir en paz, ¿verdad? Porque solo tú me haces vivir confiado. Cuídame en esta noche. Y ya entendía uno, es de esta manera, y empezaba uno a analizar cómo podía orar, de qué manera podía estructurar su oración, su comunicación con Dios. Cristo hizo lo mismo, pero si se fija, antes de explicarles esta oración o este bosquejo de oración, ¿qué es un bosquejo? Es una forma de cómo estructurar algo, de cómo tratar o comunicarnos de una manera. Como cuando usted escribe una carta, ¿verdad? Usted empieza la carta, querida madre o querida mamá, ¿verdad? ¿Por qué pone querida mamá? Porque ponemos a quién le queremos escribir esa carta. Y luego, espero que te encuentres bien de salud, te he extrañado mucho, bla, 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 y empezamos con una introducción, ¿verdad? Y luego después empezamos a escribir, te mandé tanto dinero, X o Y o Z, ya me casé, nació mi hijo, no sé, etcétera, etcétera.
Bueno, te quiero mucho, besos y abrazos, se despide tu hijo Carlos Vázquez. Es un bosquejo, es una forma de cómo escribir una carta. La oración también tiene un bosquejo. Cristo les dio un bosquejo de cómo organizar su oración. Cómo aprender a orar de una manera organizada. Y es lo que les enseña aquí, pero no les dijo y les advirtió, de hecho, no lo repitan constantemente. No es un rezo, es una oración. No lo utilicen como repetición y piensen que por eso Dios los va a escuchar. No, les estoy enseñando a orar. Les estoy instruyendo de cómo organizar su oración. ¿Ok? Ahora, ¿por qué sabemos que era un bosquejo? Porque Jesús no siempre oraba así. Jesús oró de muchas maneras diferentes. Cuando oraba por los alimentos, oraba de una manera distinta. Cuando oraba por los enfermos, oraba de una manera distinta. Cuando oró por la resurrección de Lázaro, oró de una manera distinta. Cuando oró por usted y por mí, para que el Señor nos guardara. ¿Recuerda aquella oración en Juan? Oró de una manera totalmente distinta a esta. ¿Qué significa entonces? Que el Señor les enseñó una oración pequeña para que supieran cómo iban a organizar ellos a la hora de que ellos iban a comunicar con Dios. No para que lo repitieran una y otra vez y lo hicieran un rezo. De hecho, se los advirtió antes de iniciar con esta clase. Ahora vamos a desglosarlo. Vamos a ver cuál es el bosquejo. Espero que me tenga paciencia. Y cuál es la estructura, ¿verdad? De cómo organizar la oración. Si usted quiere aprender a orar, esta clase nos la está dando nuestro Señor a usted y a mí. Una clase de cómo estructurar la oración, cómo organizarla de la manera correcta para orarle a nuestro Padre Celestial. ¿Ok? Entonces, acompáñeme. Si usted quiere perfeccionar su oración o quiere organizar de una mejor manera su oración y saber cómo orar a Dios, para que Dios lo escuche y Dios le dé esas cosas buenas que Él quiere darnos, bueno, acompáñenos. Así como Cristo instruyó a sus discípulos, quedó escrita esa instrucción en la Biblia para instruirnos a usted y a mí. Eso es lo maravilloso hoy en día. Aunque no tenemos a Cristo delante de nosotros hoy en día, Cristo literalmente nos está instruyendo por medio de la Biblia. Literalmente. Imagínese a Cristo frente a usted, instruyéndolo con Mateo 6 del 9 al 13, enseñándonos cómo orar. Como le dijeron sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar como tú lo haces y como Juan enseñó a sus discípulos. Queremos aprender a orar. Bueno, vamos a la primera parte. La primera parte, así como les decía hace un momento, a la hora de que usted escribe una carta, escribe el remitente. ¿A quién va dirigida la oración? Si usted pone atención en la oración del Padre Nuestro o en el bosquejo o en la estructura de cómo orar, inicia inmediatamente, dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 9, vosotros o ustedes, ¿ok? Oraréis así, ¿ok? Esta es la instrucción para que sepan cómo orar. Primero tienen que decir a quién le están orando, ¿ok? ¿Y a quién le vamos a orar? Nuestra oración debe estar dirigida siempre a quién. Padre Nuestro, que estás en los cielos. ¿A quién va dirigida la oración? ¿A Cristo? No, no le ore a Cristo. Cristo no nos autorizó a orarle a Él. ¿Tenemos que orarle al Espíritu Santo? No, no tenemos que orarle al Espíritu Santo. La autorización y la forma correcta para comunicarnos con Dios es dirigir nuestra oración al Padre. A Dios Padre, no a Dios Hijo, no a Dios Espíritu Santo. Y ya trataremos esos argumentos, pero Cristo es mi amigo, pero Cristo es mi abogado. No, Cristo dijo la oración, si usted quiere aprender a orar de manera correcta, no le ore a Cristo. Cristo no dijo, órenme, Cristo te estoy pidiendo. No, Cristo les dice a sus discípulos, ustedes van a orar así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Van a dirigir su oración al Padre, no a mí, al Padre. ¿Cuántos cristianos hay que le oran a Jesús? ¿Cuántos cristianos escucho a través de Facebook que dirigen sus oraciones a Jesús cuando Jesús nos está diciendo, no me lo pidas a mí, pídeselo al Padre? ¿Quieres aprender a orar correctamente? La oración va dirigida al Padre, no a mí, no al Espíritu Santo, al Padre. Cristo, estando en la tierra, no se oraba a Él mismo, no le oraba al Espíritu Santo. Cristo dirigía su oración al Padre. Padre, te doy gracias porque me escuchaste cuando dio las gracias por que Lázaro había resucitado. ¿A quién le estaba hablando Jesús? ¿A Él mismo? No.
dirigía su agradecimiento a través de una oración al Padre. Por eso les dice a sus apóstoles, si ustedes quieren orar, deben de entender que la oración no me oren a mí, no le oren al Espíritu Santo, órenle al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Podemos entender con esta frase tan sencilla y tan simple que orarle a Jesús es incorrecto. Que orarle al Espíritu Santo no es algo que Dios autorizó ni que le agrade a Dios. La oración debe estar dirigida al Padre. Cuidado, hermanos, también, y le digo a nuestros hermanos en Cristo, porque a veces en nuestra oración que estamos haciendo y cuando pasamos a nuestros hermanos a dirigir las oraciones en la iglesia, de repente a los hermanos se les olvida a quién le están orando. Y a veces parece que le están orando a Cristo. No, hermanos, cuidado, le estamos orando al Padre. Estamos hablando con el Padre. Hay hermanos que a veces están en la cena del Señor y están, Padre nuestro que está en los cielos, y empiezan diciendo como que le están hablando al Padre. Y luego, te doy gracias porque moriste por nosotros. Te doy gracias porque, Padre, porque tú te entregaste en la cruz. Padre, ¿te entregaste en la cruz? No. Empiezan a mezclar al Padre y al Hijo. La oración es al Padre, no al Hijo. He escuchado inclusive a otros hermanos orándole al Espíritu Santo. Increíble. Que Cristo nos está enseñando cómo orar y le estamos orando al Hijo. Y le estamos orando a Cristo. Y le estamos orando al Espíritu Santo. Cuando Cristo nos dijo, no me lo pidas a mí, pídeselo a mi Padre. Vosotros puedes orar es así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿No me cree que Cristo quería que le oráramos al Padre? Acompáñenme en los siguientes pasajes. No lo dijo solamente una vez Cristo, lo dijo más de una vez. Para que usted y yo entendiéramos que cada vez que oramos, no nos estamos comunicando con Cristo, no nos estamos comunicando con el Espíritu Santo, nos estamos comunicando con Dios Padre. Ahora, ¿podemos orarle a María? No, al Padre. ¿Podemos orarle a San Martín de Porres? No, al Padre. ¿Podemos orarle a la Santa Muerte? Puede, pero no es lo correcto. Hay que orarle al Padre. Al Padre. ¿Qué parte no entendemos de eso? A Dios Padre, no a Dios Hijo ni a Dios Espíritu Santo. A Dios Padre. Juan 14. Juan 14, 13 y 14. Acompáñeme otra vez. Bueno, no otra vez. Acompáñeme en este pasaje. Voy a esperar hasta que usted esté en el pasaje y pueda leerlo juntamente conmigo. Léalo conmigo, por favor, para que usted aprenda a orar de la manera correcta. Esa es la intención. Si usted lo estaba haciendo equivocadamente, no se enoje. Corrija nada más. Corrija y aprenda lo que Cristo nos está enseñando, porque Cristo estaba instruyendo a sus apóstoles y nos está instruyendo a usted y a mí en este momento. Cristo directamente. Vosotros cuando ores, vosotros oraréis así. La oración va dirigida al Padre, Padre nuestro, que estás en los cielos. Al Padre, no a mí, no me ores a mí, no le ores al Espíritu Santo. Juan 14, 13 al 14. Cristo, otra vez hablando directamente, palabras de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que pidieres a Cristo en mi nombre. ¿Sí dice así? No, ¿verdad? Todo lo que pidieres, ¿a quién? Al Padre. Cuando oramos, ¿a quién le pedimos? Al Padre, no al Hijo, no al Espíritu Santo, no a la Virgen, no a nadie, al Padre. Y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, ojo, en mi nombre, ¿qué parte de la oración incluye Cristo? ¿O en qué parte va incluido Cristo? Bueno, nosotros le pedimos, Padre, te pido que nos ayudes en este día porque estamos, bla, 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 y damos una oración. Te lo pido en el nombre de Jesús. No le estoy orando a Jesús. Le estoy diciendo al Padre, Cristo, tu Hijo, me autorizó, me dio permiso de poder hablarte a ti. Es lo que estamos diciendo cuando decimos en el nombre de Jesús. No le estamos orando a Jesús, le estamos orando al Padre y le estamos diciendo al Padre, si estoy hablando contigo, Dios, es porque tu Hijo me dio la autorización de poder hablar contigo. Eso es lo que significa en el nombre de Jesús. Dice, y todo lo que pidieres, Cristo, al Padre, en mi nombre, dice Cristo, yo lo haré. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, usted tiene que pedírselo a Dios. Y si Dios lo autoriza,
entonces su Hijo puede obrar en lo que le hemos pedido a Dios Padre. Pero no le pedimos las cosas a Cristo, se las pedimos al Padre otra vez, que le quede claro en su mente. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Lo explica Cristo aquí enseguida. Para que el Padre celestial sea glorificado en el Hijo. Ok, como todo hijo, tiene que pedirle permiso a su padre. Y en la oración es igual. Imagínese de esta manera. Cristo, ayúdame. Cristo te va a decir, pues no me lo pidas a mí, pídeselo a mi papá. Si mi papá dice que sí, pues entonces yo lo hago. Así como, mire, mi hijo que ya tiene 18 años, Axel, quiere salir con sus amigos y a veces va con mi esposa. Y mi esposa le dice, no me lo pidas a mí, pídeselo a tu papá. Si tu papá te dice que sí, entonces sí vas. Igual es en la relación de padre e hijo, entre Dios Padre y Dios Hijo. Tenemos que pedírselo al Padre Celestial para que si Él lo autoriza, entonces el Hijo lo hace por nosotros o Cristo lo hace por nosotros. Vamos, como cuando querían los amigos pedirle permiso a su amigo, vas con el papá. Señor, deja ir a su hijo, mire, él me dijo que viniéramos y habláramos con usted para que le diera permiso. Mire, vamos a hacer esto, ¿cómo ve? ¿Le da permiso? Y al papá le dice, ¿sí? O le dice, no. Y si le dice sí, bueno, pues entonces el hijo tiene la autorización de ir con ellos a hacer lo que le pidieron permiso, obviamente. Igual es la relación con Dios y su Hijo. Cristo nos está diciendo, no me lo pidas a mí, pídeselo al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre tiene que ser glorificado, el Padre tiene que tomar la decisión. Él va a tomar la responsabilidad de si sí lo autoriza o no, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, ¿ok? Se lo pides al Padre en mi nombre, y si el Padre dice que sí, obviamente, pues yo lo haré. Pero si el Padre dice que no, dice Cristo, yo no lo voy a hacer. Porque quien autoriza es Dios Padre. Yo lo llevo a cabo, no Él. Pero Él es el que da la autorización. Así es que si quieres algo, pídeselo a Él. Y dile que yo te di la autorización de pedírselo. Que yo te autoricé a ir con Él. Vamos a Juan, capítulo 15, versículo 16. Nuevamente nuestro Señor Jesucristo. Si usted todavía no le queda claro a quién tenemos que dirigir nuestra oración para aprender a orar, la primera cosa a la hora de dirigir nuestra oración es al Padre. No al Hijo, no al Espíritu Santo, ni a nadie más. Al Padre. Juan 15, 16. Para que todo lo que pidieres al... ¿A quién? Al Padre. En mi nombre, el Padre se los dé. ¿Ya vio cómo funciona? Cristo les está diciendo a sus apóstoles, ¿quieren aprender a orar? Lo primero que tienen que aprender es, la oración va dirigida al Padre, no a mí, no al Espíritu Santo. La oración va dirigida al Padre. Y si el Padre dice que sí, entonces se lleva a cabo. Fácil, sencillo, no es tan complicado. Tenemos que orarle a Dios Padre, a nadie más, ni a Cristo, ni al Espíritu Santo, ni a la Virgen, ni a nadie, al Padre. Así hay que orar. Orar al Padre en mi nombre y Él, si Él lo autoriza, nos los va a dar. Mateo capítulo 7, versículo 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Note, si vosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Cristo que está en los cielos, dice así? ¿Cuánto más el Espíritu Santo que está en los cielos nos dará cosas buenas? No. ¿Quién autoriza? Otra vez. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a aquellos que le ¿qué? Que le pidan. ¿A quién? Al Padre. Si le pedimos al Padre y el Padre lo autoriza, lo vamos a tener. Pero si se lo pedimos al Hijo, el Hijo nos va a decir, no me lo pidas a mí, pídeselo a mi papá. Si le ora al Espíritu Santo, le va a decir lo mismo, a mí no me ores, a mí no me lo pides, pídeselo al Padre. Y si Él dice que sí, adelante, a mí no me estés pidiendo nada. Pídeselo al Padre. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos nos dará buenas cosas a los que le pidamos? ¿A quién? Al Padre. No al Hijo, no a Jesús, no al Espíritu Santo, al Padre. Primer punto del bosquejo que aprendimos hoy. La oración siempre va dirigida al Padre, a Dios Padre. No debemos de orarle a nadie más.
El único que autoriza las cosas para nuestra vida de si suceden o no suceden es nuestro Padre Celestial. ¿Y por qué podemos ir al Padre a pedirle esas cosas? Porque su Hijo nos autorizó a que pudiéramos hablar con Él. Pero Cristo no nos dio autorización de pedírselo a Él. Cristo no nos dijo que se lo pidiéramos a Él nunca. De hecho, en más de una ocasión Cristo nos dijo, pídaselo a mi Padre. Órenle a mi Padre. Y si se lo piden a mi Padre, Él les va a dar cosas buenas. Pero Él tiene que decidirlo. Hablen con Él, no hablen conmigo. Hablen con mi Padre. Entonces, siempre que dirija su oración, la oración debe estar bien claro en su mente. Le estoy orando al Padre. No le estoy orando a Cristo. No le estoy orando al Espíritu Santo. Le estoy orando al Padre. ¿Ok? Sé que habrá argumentos. Pero el Padre y el Hijo son lo mismo. Sí. Forman parte de la deidad. Pero aunque son tres, no son el mismo. Son diferentes entre ellos. Son diferentes. Cada uno tiene una parte. Dios Padre se quedó en el cielo, el Hijo vino a la tierra. ¿Quién murió en la cruz? ¿El Padre murió en la cruz? ¿El Espíritu Santo murió en la cruz? No, murió el Hijo. Aunque forman una deidad entre ellos tres, a la vez son diferentes entre ellos tres. Igual como el gobierno. El gobierno lo forman tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Es lo mismo el presidente que los senadores? No. ¿Es lo mismo el presidente que la policía? No, pero los tres son autoridad. Y para que la policía reaccione y para que la policía lleve a cabo algo, los legisladores le dan una ley y la tiene que firmar el presidente. Después de que la firma el presidente, entonces sí se puede llevar a cabo. Igual funciona con Dios. Tenemos que pedirle a Dios para que Dios lo firme, Dios lo autorice. Y entonces sí, el Verbo, que es el Hijo, llevará a cabo lo que le pedimos al Padre. Los tres forman un gobierno, pero no son el mismo. El Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro. La oración, cuando oramos, siempre debe estar dirigida al Padre, no al Hijo, no al Espíritu Santo. Eso es totalmente incorrecto. No lo digo yo. Aprenda cómo Cristo nos enseñó a orar y enseñó a orar a sus discípulos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. Le estamos hablando al Padre. Estamos orando al Padre. Bien, aquí nos vamos a quedar y mañana seguimos con más partes de este bosquejo, aprendiendo a orar, y vamos a ver otros detalles de la oración, pero lo más importante, lo primero es aprender a orar correctamente, porque tristemente hay hermanos que de repente le están hablando a no sé quién en la oración y se olvidan que la oración es para el Padre, no es para Cristo y no es para el Espíritu Santo, es para el Padre. No le pida cosas a Cristo. Cristo le va a decir: pídeselo a mi papá. Y si mi papá me dice que sí, lo hacemos. Pero a mí no me pidas, pídeselo a Él. Él tiene que autorizarlo. Ok, espero que hayamos aprendido y hayamos quedado claro este punto. Hasta aquí el primer punto, sumamente importante. ¿A quién va dirigida la oración? Al Padre.